Dios les bendiga, bienvenidos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a nuestra reunión y a la transmisión a través de la plataforma de Facebook. Y vamos a hacer una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, Padre eterno, por el privilegio que nos das, Padre, de estar una nueva vez, Padre, en tu casa para bendecirte, para honrarte. Yo te pido que tú seas con nosotros, Padre, en este servicio, que tú bendigas a las personas que están aquí presentes y todas aquellas que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Padre, que tu presencia esté con nosotros, esté con ellos y que tu nombre sea glorificado, Padre, que tu nombre sea exaltado. Padre, que usted reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nos ponemos en tus manos, reconociendo que te necesitamos, reconociendo, Padre, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado tú has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado tú has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado tú has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, yo te alabaré, tú eres mi Dios, yo te alabaré una vez más, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, yo te alabaré. Me gozaré en tu presencia, con toda mi fuerza gritaré. Gozaré en tu presencia, con toda mi fuerza gritaré. Y yo me gozaré en tu presencia, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré en tu presencia, con toda mi fuerza gritaré. Porque yo ante ti con gozo palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Yo me gozaré en tu presencia, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Porque yo ante ti con gozo palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebrar,
poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se dispersen, los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, ha triunfado con poder, cantarán con regocijo, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor.
sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Pero ahora lo haré así. Pero ahora yo lo haré así, remolineando, remolineando celebraré a Jehová, remolineando, remolineando yo me haré más vil por causa de Jehová, sacó mi vida me dio corona, es mi gorrial, hace Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil. La 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 remolineando, remolineando celebraré a Jehová, remolineando, remolineando yo me haré más vil, por causa de Jehová yo me haré más vil, por causa de Jehová yo me haré más vil, por causa de Jehová. Te adoramos, Señor. A ti sea toda la gloria, Rey.
fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Tú no defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas y nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Te damos toda la gloria, Rey, porque tú nunca cambias.
Tú sigues siendo, Padre eterno, el mismo de hoy, el mismo de ayer, de hoy lo seguirás siendo por todos los siglos de los siglos. Queremos exaltarte, Señor Jesús, y declarar que tú eres el Rey de gloria. Queremos declarar que tú eres el único creador del universo, que tú eres el Rey de gloria.
es tu nombre es Dios poderoso, Rey de gloria. Te adoramos, Señor, porque tú eres el Rey de la gloria. Te damos toda la gloria, Rey. Porque tú eres el Rey de toda la gloria. No nosotros, oh Dios, sino a tu nombre damos gloria. Porque tú has sido fiel para con nosotros, Señor Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
adoro a ti, Señor, te adoro. A ti, te adoro a ti, Señor, te adoro. A ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor Jesús. Me pueden sentarse y así como están sentados, le voy a pedir a mi hermano Alejandro que esté pasando aquí al frente para estar depositando las ofrendas mientras trato de entonar un canto para la honra y la gloria. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqué, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para dar de mis canciones y ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle
que se ponga de pie. Y así lo voy a pedir a su hermano Jesús Cruz, que está orando por esas ofrendas y cruz. Bien, puede sentarse y así dejo lugar a nuestro pastor de Fernando. Que el Señor les bendiga. Amén. Jesucristo es el motivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Amén. De nuestro cántico. Amén. Les voy a invitar, aleluya, que se pongan sobre sus pies y vamos a abrir nuestras Biblias. Bienvenidos a todos. Amén. Gracias. Bienvenidos sean todos ustedes, mis hermanos, una vez más a la casa de oración, a este lugar santo, dedicado única y exclusivamente para adorar y bendecir a nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 5. Amén. Y posteriormente leemos el 10 y el 18. ¿Todos lo tienen? Amén. Yo voy a leer en voz alta y ustedes siguen con su vista ahí en su lugar. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Verso 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Verso 18, hermanos. Y aconteció que cuando él hizo mención
del arca de Dios, o sea, de aquel que había venido a dar aquellas noticias. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Oremos, hermanos, en esta hora. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias porque en tu presencia te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos glorificado, Señor. Permítenos que en el transcurso del mensaje de tu palabra sigamos adorando, sigamos bendiciendo, sigamos glorificando tu nombre, Señor. Muchas gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han hecho presentes en este lugar, en este templo. Sea la bendición tuya sobre cada uno de ellos y también sobre aquellos, Señor, que en estos momentos, Padre, están en línea, están conectados a través de este medio de difusión, Señor, a través del internet. Sea también tu bendición a cada uno de ellos. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Tome sus lugares, hermanos. Como hemos leído en este capítulo 4, hermanos, y nos da hasta cierto punto un resumen de el libro de los jueces. Samuel fungió también como juez, como sacerdote y como profeta. Así de que estaba muy cerca el tiempo de que había pasado el tiempo de los jueces, y Samuel fue el último juez. Y mis hermanos, al terminar el libro de los jueces, aleluya, dice que cada uno de aquella generación hacía lo que bien le parecía. Así de que como estaba muy próximo aquella generación en donde Dios estableció jueces, en el primer libro de Samuel, como que hubo una inercia. Amén. Inercia, mis hermanos, es cuando el carro se va deteniendo por sí solo, pero mantiene algo de velocidad hasta que se detiene. Entonces, mis hermanos, había todavía cierta, aleluya, se me va la palabra, influencia de la manera en que se comportaban algunos jueces. ¿Por qué lo digo esto? Porque no olvidemos que el sacerdote del tiempo en que Samuel, mis hermanos, antes de ser llamado, era Elí. Y sus hijos eran Ofni y Fines, que no agradaban al Señor. Amén. Por cuanto su comportamiento, su manera de comportarse no era la de un sacerdote. Y como mis hermanos, ellos querían seguir haciendo lo que bien les parecía. A lo que voy, mis hermanos, en el capítulo 4 hay un encuentro, una contienda entre Israel y los filisteos. Amén. Y mis hermanos, dice la escritura que acabamos de leer, que hubo 4,000 hombres de guerra que fueron que murieron en batalla por los filisteos. Y mis hermanos, dice que ¿cuál fue el lugar? Dice aquí, mis hermanos, en el versículo 1, y acampó junto a Eben-Nezer, el pueblo de Israel, y los filisteos
en Afec. No olvidemos este lugar, Eben Nezer. Ahí acampó el pueblo de Israel antes de enfrentarse a los filisteos. Y ahí, en ese lugar, fueron derrotados 4,000 hombres de guerra. Entonces dice el versículo 3, después de que fueron muertos en batalla aquellos 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Amén. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Mis hermanos, como ahorita lo mencioné, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ellos se asombraron, amén, de que hubiesen sido derrotados, mis hermanos, delante de los filisteos. Y cuestionan a Dios, preguntan a Dios, ¿por qué? Amén. ¿Por qué? La respuesta está en el libro de los Jueces. Amén. La respuesta está en la manera de vivir y de conducirse los hijos del sacerdote Elí. Amén. Pero ellos, mis hermanos, dicen: traigamos el arca del pacto de Silo. Amén. Era una buena sugerencia, aparentemente, porque el arca del pacto significaba la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la cobertura de Dios, la ayuda, la dirección, y podemos añadir un sinfín de características que representan y simbolizan el arca del pacto. Y esto, mis hermanos, les daba cierta confianza y cierta seguridad de que al tener el arca del pacto con ellos, amén, hasta cierto punto pensaron que podían forzar a Dios para que les ayudara. Amén, para que les ayudara. Y en ocasiones, mis hermanos, cuando nuestra vida no es acepta delante de Dios, o andamos en mal camino, o andamos en desobediencia, aleluya, a veces y en ocasiones creemos y pensamos, claro, es bueno ir a buscar a Dios en oración. Amén. Pero si no ha habido un cambio, un arrepentimiento, un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor, mis hermanos, solamente estaremos haciendo lo mismo que este pueblo de Israel. Ellos, mis hermanos, dijeron: ¿por qué le echaron la culpa a Dios? Muchas veces, lamentablemente, culpamos a Dios, amén, de lo que estamos pasando, cuando es importante y es necesario examinarnos cómo estamos delante de Dios. Y mis hermanos, ellos habían pasado por alto el comportamiento de aquellos dos sacerdotes, hijos de Elí. Amén. Y habían pasado por alto, ¿por qué? Mis hermanos, porque los que trajeron, según la Escritura, amén, el arca del pacto, ¿quiénes fueron? Omni y Fines, aquellos que fungían como sacerdotes. Y aún Elí, mis hermanos, Elí no lo sabía. Amén, no le enteraron de que habían de traer el arca del pacto. Esto fue solamente el pueblo de Israel, y enviaron a estos dos sacerdotes para aplacar, mis hermanos, aleluya, a los filisteos, y así, mis hermanos, forzar a Dios a pelear por ellos
como en anteriores batallas, Dios salía al frente y les ayudaba. Y en esta ocasión ellos también pensaron, pues vamos a traer el arca del pacto. Si el arca del pacto está aquí con nosotros y la traemos de Silo, vamos a forzar a Dios a que Él nos defienda. Y en esta ocasión, hermanos, o en estas palabras que ellos comentaron, amén, usaron el arca del pacto como un ídolo. Amén. Como un ídolo, en el cual si lo tenían ahí presente, amén, pues ellos estaban protegidos. Y es por eso que dice aquí el versículo 3, traigamos, dice, a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, ¿qué dicen? Nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y cuando fue traída aquel arca del pacto, mis hermanos, muy diferente, sucedió algo diferente que cuando David, mis hermanos, recupera el arca del pacto. Los acontecimientos y las escenas son muy diferentes, mis hermanos, a lo que está narrado aquí en este libro de Samuel. Que aun y cuando el pueblo, dice el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Era lógico, amén, porque el pueblo de Israel tenía conocimiento que representaba la misma presencia de Dios. Como tú y yo y todo creyente está consciente de que el arca del pacto representa la misma presencia de Dios, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo representa la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos conscientes, y el pueblo de Israel estaba consciente de esto. Es por eso que hubo tan gran júbilo, mis hermanos, que hasta la tierra, dice aquí, que la tierra tembló. Que la tierra tembló. Aleluya. Pero la diferencia, mis hermanos, no era que hubiese temblado porque estuviese, mis hermanos, completamente la presencia de Dios. Tembló por tan gran júbilo, tan gran griterío. Amén. Cuando hay un fuerte, cuando hay un fuerte grito de júbilo entre 1,000, 2,000 o 100,000 personas, mis hermanos, aquel lugar tiembla. Pero ¿cuántos estaban en el aposento alto? Amén. 120. ¿Gritaron? No, estaban en la presencia verdadera de nuestro Dios, de tal manera que aquel lugar tembló. Amén. O sea, la presencia o la misma presencia de Dios, mis hermanos, cubrió aquel lugar. Pero en esta ocasión fue el griterío. Amén. Sí, el gozo, pero un gozo, mis hermanos, que no era real y verdadero, un gozo depositado, amén, en el arca del pacto, sin haber tenido ellos un encuentro, un arrepentimiento sincero y personal delante de Dios.
delante de Dios. Hoy en este día se abrieron muchas congregaciones, muchos templos, y de todos mis hermanos. Amén. Con nosotros está la presencia de Dios. Y gocémonos con ese verdadero júbilo. Amén. Con ese verdadero júbilo. Porque mis hermanos hemos sido salvos, redimidos, transformados en una vida nueva, en una persona nueva, por cuanto nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestro pecado y hemos confesado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En nuestra vida. Continuamos el versículo 6 para, mis hermanos, irnos profundizando en los acontecimientos. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, estos filisteos, al igual que muchas personas de hoy, amén, al oír tanto griterío, tanto júbilo, de seguro identifican, ahí hay algo, porque hay tanto gozo, tanto alegría. Y a veces ese algo puede ser un concierto de música de diferentes grupos musicales, un partido de fútbol, un partido de béisbol, amén, pero no la presencia de Dios verdadera. Y aunque estos filisteos estaban acostumbrados a estas escenas, mis hermanos, ellos dicen, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Hasta cierto punto tenían el concepto, la idea de que el arca del pacto de Jehová estaba en el campamento. Pero muy, mis hermanos, sin, ¿cómo le quisiera decir? Sin darle la importancia que merecía. ¿Por qué? Porque dice, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Amén, miren lo que consideraban, de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron, a Egipto con toda plaga en el desierto. Tenían conocimiento de que algo grande había hecho Dios con el pueblo de Israel al liberarlo de la esclavitud de Egipto. Tenían conocimiento de aquellas 10 plagas que Dios había enviado a los egipcios. Esforzaos, para aún y con todo esto dice el versículo 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Amén. O sea que minimizaron el poder de Dios. Ahí estaba el arca de Dios está con ellos. Y nunca jamás había pasado algo semejante. Pero esforzaos. Amén. Miren, mis hermanos, aquí tenemos que aprender algo. Y reflexionar. Y meditar. Si estos incircuncisos, filisteos, hasta cierto punto, consideraron aquella arca del pacto como algo fuera de lo normal, mis hermanos, pero ellos, mis hermanos, dicen, pero esfuércense cada uno de vosotros y peleen. Amén. Qué triste y lamentable que nosotros, conociendo a Dios, quién es Dios, a veces nos desanimemos en el primer conflicto, en el primer prueba, mis hermanos, y no nos levantemos, amén, a pelear la buena batalla de la fe. Dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Amén.
sino que triste y lamentablemente en ocasiones nos desanimamos, nos desesperamos, cuando estos filisteos, que aunque tenían, mis hermanos, un pensamiento vago acerca de lo que representaba el arca del pacto, ellos dijeron, aún y con todo eso, esfuércense. ¿Qué sucedió? Ellos se esforzaron. Claro, porque hubo 30,000 hombres que murieron. Amén. Porque el pueblo de Israel había hecho mal uso del arca del pacto. No le dieron la seriedad que merecía tal arca del pacto de Jehová. No la valorizaron, mis hermanos. Esperemos que nosotros, durante este tiempo que ha pasado y de aquí en adelante, valoremos la presencia de Dios en nuestra vida y lo que esa presencia de Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia, en este lugar. Amén. De tal manera que en el versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Entre esta contienda, mis hermanos, murieron Ofni y Pines. Amén. Y uno escapó. Y ese que escapó le da la noticia a Elí. Verso 18. Y aconteció que cuando él, amén, aquel mensajero, hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Sí le dolió, como todo padre de familia, la muerte de sus dos hijos. Y Elí tenía conocimiento del comportamiento de sus dos hijos. Sí le dolió. Amén. Pero más le dolió cuando aquel mensajero, mis hermanos, dice aquí, hizo mención del arca de Dios. ¿Qué mención hizo? De que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos. Por los filisteos. Amén. Por los filisteos. Entonces, mis hermanos, capítulo 5, verso 1. Murió Elí, murió Pines, la nuera de Elí murió. Vemos aquí las consecuencias a las que podemos arriesgarnos si no consideramos seriamente la presencia de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Fueron grandes consecuencias, muy duras y difíciles de poder superar. Amén. Capítulo 5, verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron ¿desde dónde, hermanos? Desde el lugar que la tomaron, desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón como un trofeo, mis hermanos, para ellos. Amén. Y la metieron en la casa de Dagón, minimizando el poder que representaba. No tenían conocimiento real y verdadero, solamente el pueblo de Israel, de lo que representaba realmente la presencia de Dios en el arca de Dios, en el arca del pacto. Y ahí de tal manera que la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Amén.
Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, aleluya, por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Hubo gran consternación entre aquellos sacerdotes de este que se decía o que lo tenían como Dios. Amén. Que cada vez por la mañana en estos días que fueron a la casa de Dagón vieron aquella estatua, aquella imagen postrada a los pies del arca del pacto. En la segunda ocasión, mis hermanos, sus manos, sus palmas cortadas. Esto, mis hermanos, les dio señal a aquellos filisteos de que verdaderamente algo contenía el arca de Dios. Y dice aquí que hasta el día de hoy, cuando se escribió, no entra ningún sacerdote a aquella casa. Y mis hermanos, en el capítulo 5 vemos los diversos lugares en los cuales los filisteos llevaron el arca. Continuemos leyendo este capítulo. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. De una o de otra manera, hermanos, Dios tiene sus estrategias y su manera de pelear por nosotros. Dios no iba a desamparar, como lo dice en su palabra. Amén, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ayudo, no te dejaré, no te desampararé. Amén. Mis hermanos, de una o de otra manera Dios habría de hacer justicia contra los enemigos de Israel. Triste y lamentablemente, en este momento, mis hermanos, el ánimo y el sentir del pueblo de Israel para con Dios era otro. Pero aún y así, Dios no se complace, mi hermano, mi hermana, no se complace en que tú y yo, si en un momento dado fallamos, nos rebelamos, no se complace en hacernos el mal. Porque sus pensamientos son de paz, son de bien. Él espera, amén, que nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestro error y vayamos a Él, mis hermanos, pidiéndole perdón. Y aquí vemos, mis hermanos, la justicia de Dios. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Mi hermano, mi hermana, el arca de Dios, la presencia de Dios, solamente está guardada y destinada para aquellos, amén, que se han convertido a Él. Para su pueblo, en aquel tiempo, su pueblo de Israel, y para todos aquellos, mis hermanos, amén, que han sido salvos, redimidos y comprados con su sangre preciosa. Amén. Así de que, mi hermano, no te confundas, no nos confundamos con el proceder de los de afuera. Amén. Con el proceder de los de afuera. No está ahí la presencia de Dios. Amén. Si no está la presencia de Dios, mis hermanos, en el corazón contrito y en el corazón humillado. Aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador, como su Rey y como su Señor. Y en aquel que se ha apartado, como lo vimos hoy en la mañana, de toda iniquidad, de todo pecado. Por eso Dios, mis hermanos, hizo estragos en el campamento de Israel, permitiendo que los filisteos derrotaran, porque el corazón de aquellos no iba acorde con los
con los estatutos y ordenanzas de Dios. Hizo estragos en el campamento de Asdod. ¿Por qué? Porque era una compañía o un pueblo pecador, idólatra. Y mis hermanos de ahí, de Asdod, lo llevaron a otro lugar. Y aquí, mis hermanos, tenemos que meditar esta pregunta que ellos se hicieron. Verso 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Esta es una pregunta también para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel? Amén. Es palabra para reflexionar y meditar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Amén. ¿O qué estamos haciendo con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Amén. Tan sencillo para ellos. Amén. Porque a veces, mis hermanos, Dios te habla, Dios me habla, y como hoy decía en la mañana, es para ti. Y cuando hacemos eso, estamos, mis hermanos, diciendo que no necesitamos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios también está incluida en la palabra, en el consejo de su palabra. Y cuando desechamos la palabra, amén, desechamos la presencia de Dios. ¿Qué haremos? Para ellos fue algo sencillo. Pasémosla. Amén. Pasémosla a este lugar. La llevaron a aquel lugar. ¿Qué sucedió? Dios hizo estragos. Otra vez vinieron tumores, otra vez vino consternación, y otra vez volvieron a preguntarse: ¿qué haremos? Pásala a este lugar. Y sucedió lo mismo, hasta que dijeron: basta ya, basta ya. Capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. ¿Cuántos meses, hermanos? 7 meses. Fíjense todo lo que hizo, todos los estragos que hizo Dios en 7 meses. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, en mi vida, mis hermanos, todos estos años? Yo creo que grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres. Gozo y alegría de júbilo hay en ¿dónde? En la tienda, en la casa de los justos, en la tienda de los justos. Amén. Dijeron los filisteos. El título de este capítulo es: los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, porque era la costumbre de ellos de consultar a esos sacerdotes de aquellos dioses paganos, y a los adivinos, y preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber. Estaban desesperados, hermanos. Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Mientras que ellos estaban desesperados, hay hijos e hijas de Dios sedientos y hambrientos de la presencia del Señor, como es el día de hoy, en la mañana y en esta hora. ¿O no estaba usted sediento o sedienta de estar aquí? Yo sí, hermanos. Amén, yo sí. Pero hay otros que desechan la presencia de Dios. Y cuán terrible es despreciar y desechar la presencia de Dios. Amén. Ellos dijeron, aquellos sacerdotes aconsejaron: si enviáis el arca del Dios de Israel
no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Pero que entendamos el significado de expiación, porque aún los sacerdotes paganos la entendían. O sea, sacrificios. Amén. Sacrificios. Pagarle la expiación. Luego dice aquí, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación? ¿Que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen. Esa era la manera en que para ellos era la expiación. Y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios, y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Verso 7. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa la pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Amén. ¿Lo hicieron los filisteos? Sí, lo hicieron. Amén. La pregunta es, mis hermanos, yo estaba meditando, Señor, ¿por qué entonces cuando aquel hombre quiso sostener el arca, cuando ya es llevada a Jerusalén, murió? ¿Y por qué en esta ocasión el arca del pacto no sucede lo mismo? Amén. Porque aquellos sacerdotes aconsejan lo que se debería hacer. Amén. Y luego lo pusieron el arca. Pusieron el arca en aquellas dos, en aquel yugo. Dice aquí, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Amén. Porque, mis hermanos, no era el lugar en el cual habría de estar el arca del pacto. Y, mis hermanos, el hecho de preparar, o sea, como lo hicieron, prepararon el carro, las vacas, y luego los becerros, hacerlos regresar, esto hasta cierto punto complació a Dios, que permitió, mi hermano, que el arca regresara al campamento de Israel. Porque en el trayecto, mis hermanos, aquellas 2 vacas, mis hermanos, no se desviaron ni a la derecha ni a izquierda, hasta que llegaron al lugar establecido por Dios. ¿Qué sucedió ahí? Dice el versículo 15, versículo 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra,
y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod, o sea, dan el número de los ratones, de los tumores, mis hermanos, dice en el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. El arca, mis hermanos, volvió al lugar en el cual era necesario estar. Amén. Mis hermanos, nuestro Dios se encarna en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cumple su ministerio, amén, aquí en esta tierra. Muere, es sepultado, pero resucita volviendo al lugar en donde había regresado. Amén. Mi hermano, mi hermana, en el capítulo 7, en adelante hasta el versículo 12, vemos la manera en que el pueblo de Israel, mis hermanos, considera el valor, la importancia que merece darle al arca de Dios, al arca del pacto de Dios. Y dice aquí en el versículo, en el capítulo 7, mis hermanos, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo rogaré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel, amén, una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, amén, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿De dónde había sido tomado el arca? ¿En dónde habían sido derrotados primeramente?
En Ebenezer y de Ebenezer fue tomada el arca. Pero cuando Samuel ora e intercede por el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel confiesa, se arrepiente, es entonces cuando, mis hermanos, Samuel, fungiendo como juez, como sacerdote y también como profeta, mis hermanos, ora a Dios. Y el pueblo de los filisteos es atemorizado y es derrotado. Y Samuel toma, mis hermanos, dice aquí en el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen como testimonio. Amén. Como testimonio de que Dios, mis hermanos, los había ayudado. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Y mis hermanos, esto es una verdad, una realidad en nuestra vida. Amén. 3 meses llevamos. No sabemos cuánto todavía dure. Pero lo que dure, no tengamos temor. Amén. Porque Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta noche, mis amados hermanos, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué estamos haciendo con el arca del Dios de Israel? Amén. Faltan muchos días para que se pase esto. Amén. ¿Qué hacemos? Amén. Esa es la pregunta que yo quiero que en esta hora nos hagamos y la meditemos en lo más profundo de nuestro corazón. Hemos visto las consecuencias de desechar la presencia de Dios, pero también hemos visto los beneficios, las promesas, las bendiciones cuando retenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Póngase sobre sus pies y vamos a buscar a Dios en oración. Ahí en el lugar donde usted se encuentra, hermanos. Hoy por las indicaciones, pues no podemos pasar aquí al frente, pero ahí está en su lugar la presencia de Dios también. Si lo buscamos con todo nuestro corazón, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que me busca, me halla. El que pide, recibe. Y al que toca, se le abrirá. Oremos a Dios y démosle gracias a Dios por su presencia. Dijo el salmista, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Padre, en esta hora, Señor, gracias. Quebrantemos nuestro corazón en la presencia del Señor, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque es fuerza, es gozo, es aliento, es dirección a nuestra vida, Padre. Señor, perdónanos si hemos cometido agravio, si estamos en pecado. Señor, ten misericordia y ayúdanos, Señor, porque nuestro anhelo, nuestro deseo es que necesitamos tu presencia, como lo expresó Moisés. Si tú no estás, si tú no vas con nosotros, de nada nos sirve. Pero tú le respondiste a Moisés, mi presencia irá contigo y te impartirá paz. Señor, gracias. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos continuamente en Cristo Jesús. Señor, que tu presencia en esta hora
fortalezca el corazón, el cuerpo de mi hermano, de mi hermana, que probablemente esté pasando por algún malestar, alguna dolencia. Que tu presencia traiga aliento, fortaleza, fe, esperanza, Señor. Nuevas fuerzas. Muchas gracias, Señor. Como Samuel les dijo al pueblo de Israel, no temáis, no temáis. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho durante estos días y por lo que seguirás haciendo. Resguardando y protegiendo, Señor, cada hogar, cada familia, cada uno de los miembros de nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias, porque tú tienes el poder suficiente para hacer mucho más, Señor. Guarda a mis hermanos ancianos, guarda a los niños de todo contagio, de toda plaga, Señor. Guarda a tu pueblo aquí presente, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre, y te bendice. Gracias, Señor. Eres alabado. Sí, ay, aleluya. Eres exaltado. Pero, gloria a Dios. Hombre levantamos. Gracias, Señor. Aleluya. Bendice a mis hermanos y hermanas, Padre, que nos están viendo. Alabado. Sea tu presencia ahí donde ellos se encuentran. Llénalos. Que sus copas estén rebosando de tu presencia. Aleluya. A una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Él tiene el control. Yo no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control.
Gracias, Señor. Aleluya. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Amén. Y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Amén. Porque te tengo a ti. Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. En Él estamos completos, hermanos. Tomen sus lugares. Gloria a Dios, aleluya. Amén, pues, mis hermanos. Los